Estimados hermanos en Cristo, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo día de nuestras pláticas, de nuestros ejercicios espirituales. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Asís en Chapala. Hermanos en Cristo, me permito dar, antes de comenzar esta reflexión, dar unas sencillas recomendaciones que espero les ayuden a todos ustedes a tener un mayor provecho espiritual en estos ejercicios. En primer lugar, queridos hermanos, les sugiero mantener en la medida de lo posible un ambiente de silencio. Es cierto, difícil que en su casa o en el lugar en donde nos estén viendo y escuchando pueda ser un tanto complicado, pero recordemos, hermanos, que es muy importante mantener una estabilidad de espíritu. Un ambiente de silencio que predisponga nuestra alma, nuestro espíritu, a escuchar las mociones del Espíritu Santo. Un segundo punto, hermanos, es que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno y una pluma. La Sagrada Escritura, para que tú puedas seguir la lectura del texto en el cual vamos a basarnos en nuestra meditación. Y tu cuaderno y tu pluma para que tú puedas tomar alguna nota, algún escrito que en lo particular a ti te ayude en la meditación personal. También, hermanos, es muy importante que en este cuaderno tú apuntes las preguntas y las respuestas que tú hagas a estas preguntas te van a ayudar a ti a tener un punto de referencia en tu reflexión. Y sobre todo también, ya al finalizar la plática, ir preparando tu propósito. Es decir, a aquello a lo cual te vas a comprometer ante Dios nuestro Señor y que te va a dictar el Espíritu Santo que hay en tu corazón. Para que así, cada día de estos ejercicios espirituales, Dios nuestro Señor te ayude y te ilumine, y sobre todo llegue a un punto muy concreto, que puedas descubrir la voluntad de Dios en tu vida, y de manera muy especial en medio de esta situación que estamos viviendo, para que Dios nuestro Señor nos dé fortaleza y ánimo en medio de la tribulación y de la prueba. Hermanos, les pido tomar su Sagrada Escritura y abrir su Biblia en el texto del Evangelio de San Juan. Vamos a meditar el encuentro de Jesús con la samaritana. Es el texto bíblico, San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 39. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 39. Primero, voy a dar lectura al texto y les invito a que todos en su Biblia sigan esta lectura. Una vez terminada la proclamación de esta lectura del Evangelio, vamos a proceder al desarrollo de nuestro tema. Por eso, cuando supo Jesús que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se marchó otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó entonces a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes nada con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla, le dijo la mujer. Él le contestó, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido, le respondió la mujer. Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Señor, veo que tú eres un profeta, le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir, le dijo la mujer. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí, pero es que le ha traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán, el que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que, cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es, en verdad, el Salvador del mundo. 2 días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea le recibieron los galileos porque había visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les invito ahora a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo se hará de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hermanos, estamos primero ante una situación muy especial, en la cual los corazones de los hombres son interpelados ante la misericordia del Señor. Por eso, siguiendo nuestro plan diocesano, vamos a hablar sobre la misericordia y de un aspecto muy concreto: la misericordia en su relación con la samaritana. Es decir, cómo Jesucristo, a través del encuentro con la samaritana, nos enseña a todos como iglesia la necesidad y el sustento de la misericordia de Dios en nuestra propia vida. En esta primera parte de mi meditación, la hemos titulado La misericordia de Jesús con la samaritana. Y primero quiero que reflexiones sobre la fatiga de Jesús. El evangelista narra este aspecto muy humano de nuestro Señor. Viene caminando. De hecho, dice la hora, era la hora sexta. Para nosotros es el mediodía, donde el sol cae a plomo. Y nuestro Señor, como verdadero hombre, se siente cansado. Llega hacia un pozo. Y aquí es donde viene un primer aspecto que quiero que lo tomes muy en cuenta. A nuestro Señor, Él no le importa que Él mismo experimente el cansancio. Él, a pesar de estar cansado, de estar asoleado y de tener sed, nunca pierde la oportunidad de evangelizar, nunca pierde la oportunidad de acercar a alguien al Señor, nunca pierde la oportunidad, como muy bien lo dirá el apóstol San Pablo más adelante, predicar el evangelio a tiempo y a destiempo. Y va a aprovechar la situación de sed, el lugar de un pozo, para salir al encuentro, tener la iniciativa, tener el contacto con esta mujer, con esta samaritana. Y viene otro punto, hermanos, el pozo. El pozo viene a ser el lugar del encuentro entre Jesús y la samaritana. Por lo tanto, considera esto: Jesucristo va a utilizar cualquier lugar, cualquier medio que Él vea conveniente para salir a tu encuentro. Él va a tener la iniciativa para preparar el terreno porque Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú calmes tu sed de Dios con el agua que Él te va a dar. Pero antes quiere primero platicar contigo, quiere dialogar contigo, quiere tener un contacto contigo. Y para eso Jesús va a utilizar, si se permite la expresión, el pretexto de la sed y del pozo. Por lo tanto, viene esta meditación: cómo Jesús va a utilizar el lugar en donde tú te encuentras, el ambiente en el cual tú te desarrollas, o como ahorita, tu casa, donde tienes que estar resguardado, donde tienes que cuidar tu salud tuya y de tus seres queridos. ¿Cómo ahí Jesucristo sale a tu encuentro? Y cómo ahí Jesucristo va a entablar un diálogo contigo. Pero no falta la reticencia, no falta el pretexto. Desgraciadamente no falta que por parte de nosotros, los seres humanos, le pongamos un obstáculo a este encuentro. Fíjate cómo responde la mujer. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me hables a mí que soy samaritana? Recordemos el contexto. Judíos y samaritanos no se dirigían la palabra. Eran dos pueblos que estaban peleados. Por lo tanto, socialmente hablando, era mal visto que un judío y una samaritana entablaran un diálogo. Nosotros podemos poner pretextos. Y digo así, pretextos que son razones en realidad sin razones, aunque suena media rara la expresión. Pero es que los pretextos en sí son justificaciones sin ningún carácter racional.
¿Y todo por qué? Porque en el fondo nuestra concupiscencia se resiste a aceptar el mensaje, el amor y la misericordia de Jesús en nuestro corazón. Y somos muy hábiles para poner toda clase de pretextos, toda clase de justificaciones, como en este caso la samaritana. Pero Jesús, su amor, su misericordia es infinitamente más grande que nuestras razones, nuestras justificaciones o nuestros pretextos. De hecho, Jesús con esto rompe una barrera, rompe un prejuicio, rompe ese obstáculo que le impide salir al encuentro con esa mujer, o más bien, rompe ese obstáculo que la mujer misma se ha autoimpuesto para que pueda Jesús entrar en ella. Medita en esto. ¿Cuáles son aquellos pretextos, aparentes justificaciones que tú mismo te has autoimpuesto? Porque yo creo que eso sería lo peor, no tanto que la sociedad te lo imponga a ti, sino que algunas de las veces eres tú mismo quien se autoimpone limitaciones, se autoimpone obstáculos, y así uno mismo justifica el no permitir que Jesús me hable, el no permitir que Jesús entre a mi corazón. Y a eso Jesús literalmente lo hace a un lado, porque recordemos, Jesús tiene la iniciativa de salvar a esa mujer, así también hoy. Jesús tiene la iniciativa y la voluntad de quererte salvarte a ti. Otro aspecto, hermanos, ya entrando en el diálogo de Jesús con esta mujer, te dice, si conocieras el don de Dios. ¿Cómo nosotros lo podemos entender esto, hermanos? Es como si Jesús hoy te dijera a ti, si tan solo tú comprendieras cuánto te ama Dios, si tan solo tú comprendieras todo lo que Dios puede hacer por ti. Eso consiste esta frase, que aún a pesar de que la mujer le pone el obstáculo, le pone la limitación a Jesús, Jesús todavía le dice, mujer, si tan solo conocieras, si tan solo supieras, si tan solo te imaginarías todo lo que Dios puede hacer por ti, todo lo que Dios te ama. Así también, hermanos, oye, en medio de broncas, dificultades, problemas, inclusive de nuestros pretextos y sin razones que podamos ponerle a la acción de Jesús, Jesús te dice hoy a ti, si tan solo supieras cuánto yo te amo, si tan solo supieras cuánto yo puedo hacer por ti, si tan solo supieras todo el poder que puedo dejarte en ti, tú le pedirías a Él. Fíjate. O sea, ya aquí Jesús está invitando a la mujer a que reflexione, a que entienda que debe de hacer a un lado todos aquellos obstáculos y limitaciones que ella se pone o le ponen para que deje que Jesús penetre en su corazón. Y ahí viene ya la razón. Porque Jesús dice, si tú dejas que yo te dé esa agua, si tú dejas que yo calme tu sed, yo te voy a convertir en ti en fuente de agua viva. Hermanos, el agua representa la acción del Espíritu Santo. Entonces, si tú dejas que Jesús entre a tu corazón, si tú dejas que Jesús te ame, si tú dejas que Jesús obre las maravillas en ti, es porque tú estás permitiendo que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, inunde tu corazón. Porque solamente Él puede sanar tu corazón herido por tu pecado. Solamente Él puede sanar todo aquello de lo cual tú estás padeciendo o sufriendo. Y no solamente el Espíritu Santo se va a contentar con sanarte, sino que a ti te va a transformar en fuente de agua viva. Es decir, Jesús te va a transformar a ti de tal manera que esa fuente de agua viva lo va a transformar hacia otras personas.
tu corazón se va a transformar en fuente viva del Espíritu Santo para sanar a otras personas. Una aplicación muy concreta. Ahorita tal vez estarás cuidando a un enfermo, estarás cuidando a tus hijos, estarás cuidando a alguien, estás en tu casa y tienes que estar al tanto de las necesidades de quienes viven en tu casa. Pues bien, si dejas que el Espíritu Santo llene tu corazón, tú te vas a transformar en esa fuente de amor y de misericordia para con quienes te rodean. Y de ahí es donde ya el trato con las personas que tienes dentro de tu casa y sobre todo con las personas enfermas, tú te vas a convertir en ese instrumento de Dios para llevar esa agua de misericordia que es el Espíritu Santo a quienes te rodean. Por eso tú te vas a convertir en torrente de agua viva y en ti se va a cumplir esta profecía y esta palabra de Cristo nuestro Señor. Concluimos el primer punto. Ahora vamos al segundo punto. La misericordia como proceso de purificación. Hermanos, así como tú no puedes mezclar el agua y el aceite, así tampoco se puede mezclar la gracia de Dios y el pecado. No pueden convivir juntos. O es una cosa o es otra. Y es lo mismo que Cristo te dice, o vives en gracia de Dios o vives en pecado. Pero las dos cosas, no. Por lo tanto, antes de que Jesús sane el corazón de la mujer, Jesús sabe de antemano el pecado que arrastra esta mujer. Y por eso primero hace que confiese su pecado la mujer, para que la mujer comprenda del pecado en el cual está y pueda arrepentirse, para que una vez arrepentida, el corazón de la mujer esté dispuesto para recibir la acción misericordiosa de Jesús. Por eso Jesús, de manera muy lista, le dice, trae a tu marido. Y ya sabemos el desenlace. No solamente no tenía marido, sino que el que tenía ahorita tampoco era su marido y había pasado por otros 5 maridos. La mujer era adulta. Por lo tanto, ¿qué significa aquí el papel de los maridos? En el texto bíblico, los maridos representaban los dioses que habían intervenido en la historia del pueblo samaritano y que eso había hecho un culto de sincretismo entre sus divinidades y el culto judío. Pero hermanos, también los maridos los podemos interpretar en aquellos falsos dioses que nosotros nos apegamos a ellos y que no nos dejan acercarnos a Jesús. Son aquellos falsos dioses que nos impiden acercarnos al amor y a la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. Son los pecados, hermanos, son los vicios, son las malas actitudes, es aquello que nos aparta de Dios y de nuestro prójimo. Por lo tanto, primero, tenemos que hacer a un lado el pecado, los vicios, las malas acciones, las malas actitudes, todo aquello que no nos deja acercarnos a Dios y a nuestro prójimo, para ahora sí acercarnos y aceptar el amor, la misericordia, el poder transformador de Cristo Jesús. Hermanos, y así pasamos a nuestro tercer punto, la misericordia como el verdadero culto. Una vez que Jesús expresa su misericordia, perdonando el pecado de la samaritana, una vez que Jesús nos perdona a nosotros de nuestros pecados, ahora sí, viene la manera correcta en la cual tú vas a tener la relación con Dios nuestro Señor, es decir, cuál va a ser el carácter de tu espiritualidad como cristiano. Esto lo entendió bien la samaritana, porque una vez que la samaritana confiesa su pecado y acepta a Jesús, dice, ok, yo te acepto a ti y hago a un lado mi pecado, pero de ahora en adelante, ¿cuál va a ser mi manera de relación con Dios? ¿Cómo yo le voy a dar culto a Dios? Y por eso la mujer
desde su limitada concepción de religiosidad, hace la pregunta. Los samaritanos adoramos a Dios en el monte Garizim. Ustedes los judíos en el monte Sión, en el templo en Jerusalén. ¿Dónde tenemos que adorarlo entonces? Jesús aprovecha esta pregunta para enseñarnos el verdadero culto que Dios quiere de ahora en adelante. Ahora ya no va a ser un monte, ya no va a ser un edificio. Ahora el verdadero culto será, dice Jesús, en espíritu y en verdad. Y ya no hablamos de un lugar, hablamos de una persona, Jesucristo, Él mismo. Él es el verdadero culto espiritual al Padre Celestial. Recuerda que estos textos nos remiten al Antiguo Testamento, pero como todo texto del Antiguo Testamento, al mismo tiempo nos remiten a la plenitud de su revelación en Cristo. El monte. El monte a ti te debe de remitir al monte Sinaí, en donde Yahvé le da a Moisés la revelación de los 10 mandamientos, la esencia de la ley, del pacto que Dios establece con su pueblo Israel. Y el templo de Jerusalén, recuerda, es la presencia viva de Yahvé en medio de su pueblo, porque no solamente ahí se celebraba el culto, sino que ahí estaba el arca de la alianza, el canal directo del pueblo de Israel con Dios. Pero para Jesús todo eso ha quedado atrás. El monte y el templo son simplemente una imagen, una profecía, algo que Dios utilizó en su momento, pero para que Israel fuera un vehículo en llevarlo a la verdadera plenitud, que es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la plenitud de la ley. Jesucristo es la plenitud del templo. Por lo tanto, Jesucristo es la plenitud del culto en espíritu y en verdad. Y que para nosotros los católicos alcanza su cenit, alcanza su culmen en el santo sacrificio del altar, la Santa Misa. El verdadero culto en espíritu y en verdad es la Santa Misa. Por lo tanto, tú, una vez que has aceptado a Jesús en tu corazón, una vez que has aceptado tu culpa y aceptado el perdón de Jesús, te toca a ti dar culto divino a Dios en espíritu y en verdad a través de la Santa Misa. En estos momentos es difícil, puesto que estás siguiendo la Santa Misa a través de los medios de comunicación, pero vas a ver que pronto Dios nuestro Señor nos va a aliviar. Pronto Dios nuestro Señor nos va a restituir este culto y pronto Dios nuestro Señor te va a permitir regresar a tu parroquia, regresar a tu templo, para que puedas participar ya en plenitud de este culto divino, este culto en espíritu y en verdad, en la participación de tu Santa Misa. Simplemente ten paciencia y no te desesperes. Hermanos, ahora pasamos al cuarto punto. La misericordia como expresión misionera. Hermanos, una vez que la samaritana ha experimentado la misericordia del Señor a través de su Espíritu Santo, del perdón de sus pecados y de reconocer cómo de ahora en adelante va a dar culto al Padre Celestial en espíritu y en verdad, esto le da una gran alegría en su corazón. Hermanos, es que cuando tú experimentas el encuentro vivificante con Cristo, te da una santa alegría en el alma que no la puedes contener en tu corazón. Y que esto te lleva a ti a transmitirlo a los demás. Ahora entiendes por qué la mujer, dice el evangelista, avienta el cántaro y va corriendo. Aventar el cántaro significa dejar atrás tu antigua vida. Y salir corriendo tú lo identificas con lo que dice San Pablo en una de sus cartas. Caritas Christi urget nos, es decir, la caridad de Cristo nos urge. Hermanos, la verdadera misericordia comienza por presentar al otro la misericordia de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, porque la verdadera misericordia comienza presentando
al más pobre, al más necesitado, al más enfermo, al más hambriento, que Jesús lo ama y que ese amor de Jesús queda hecho de manera tangible y concreta a través de la atención caritativa que tú le des a esa persona necesitada. He ahí la esencia de la misericordia del Señor, queridos hermanos. Que el pobre, el enfermo, el necesitado, encuentre en ti como católico la presencia viva de Jesús, porque tú primero le hablas de Jesús, tú primero le predicas a Jesús, tú mismo le dices que es Jesús quien le trae el alimento, le trae la medicina, le trae el cuidado, le trae el amor, le trae el cariño que él tanto necesita. Ahora sí comprendes la parte final de este evangelio. Los samaritanos, por boca de la mujer, van y conocen a Jesús. Y ya los samaritanos dicen, ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora creemos por lo que nosotros mismos hemos visto y oído en Jesús de Nazaret. Es decir, que tú como misionero, misionero de la misericordia del Señor, ten siempre en cuenta esto. Tú eres un instrumento de Dios. La gente no debe de creer en ti. La gente, la persona, debe de creer en Jesús de Nazaret, a quien tú le vas a llevar a través de tu palabra y de tu testimonio de vida. Tú y yo simplemente somos instrumentos en la mano del Señor. Por lo tanto, su eficacia no va a depender de la estrategia o palabra tuya y mía. Su eficacia va a depender de su Santo Espíritu, de su amor providente y misericordioso. Así, hermanos, concluimos con esta meditación. Y te invito a que en tu cuaderno escribas estas preguntas, que en un ambiente de oración te ayuden a ti a continuar reflexionando y meditando en esta palabra de Dios. La primera pregunta: ¿cuál es el lugar donde tú crees que Jesús saldrá a tu encuentro? Repito, ¿cuál es el lugar donde tú crees que Jesús saldrá a tu encuentro? Simplemente te doy una pista. ¿Cuál es el lugar, el momento de tu vida, de tu jornada, que a ti te cuesta más trabajo, que para ti te es más difícil? Pues si tomas en cuenta este dato, esta pista, ahí es donde Jesús va a salir a tu encuentro. Segunda pregunta: ¿cuáles son tus maridos? Es decir, ¿cuáles son aquellos pecados, aquellos vicios o aquellas actitudes que te impiden tener una relación única, personal y fiel con Dios nuestro Padre? Y tercera pregunta: ¿sabes que los sacramentos, y de manera especial la Eucaristía, son el culmen de nuestro culto cristiano en espíritu y en verdad? Por lo tanto, una vez que los recibas, ¿cómo tú te vas a transformar en misionero de la misericordia? Es decir, ¿cómo tú, movido por el agua viva que Jesús te da a través de los sacramentos, que es el Espíritu Santo, te va a llevar a ti al encuentro con el otro, sobre todo con el que más sufre? ¿Cómo tú vas a llevar ese encuentro? Y sobre todo, ¿cómo tú, con la gracia de Dios, vas a transmitir esa misericordia de Jesús? Hermanos, antes de otorgarles la bendición, les invito a consagrarnos a nuestra Santísima Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.